Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de tercero de secundaria? Un gusto saludarlos nuevamente para seguir trabajando nuestros últimos temas del año escolar. Bueno, claro que no son con los ánimos de siempre, teniendo en cuenta pues que estamos viviendo una situación política bastante delicada. En esta semana pues el Perú y los peruanos han sido testigos de cómo ha sido esta crisis política, ¿no? Vacancia de un presidente. Luego el presidente de facto que bueno, ¿no? Estuvo por ciertos días en el poder y luego ha tenido que renunciar debido al descontento popular y aparte pues a la incapacidad que tienen para poder administrar el país. Entonces, debido a ello es que se han suscitado diversos acontecimientos, ¿no? Diversos hechos aquí en el país. Y bueno, ante ello tenemos que estar fuertes, tenemos que reflexionar, porque justamente la vida política, chicos, nos afecta así sea en lo más mínimo, ¿sí? Cuando ustedes ya estén estudiando en la universidad, se van a dar cuenta que la universidad es una gran institución en la que ustedes van a poder estudiar y aparte, pues la política es un factor que siempre va a estar presente en nuestras vidas. Es por eso que es muy importante que nosotros sepamos instruirnos bien, sepamos eh, conocer muchas cosas, sobre todo de la historia, de la educación cívica, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos cuáles y quiénes son los candidatos que se presentan cada vez que hay elecciones y cómo nosotros tenemos que elegirlos, ¿verdad? Lo positivo de todo esto, a pesar de toda la pena que ha causado, ¿no? Ha habido pérdidas humanas. Lo positivo de todo esto es que las personas, por lo menos en las siguientes elecciones, van a ser más responsables con su voto, ¿verdad? Además, también se van a poder informar un poco más de los candidatos y así, pues, evitar problemas a futuro, ¿verdad? Lo que se quiere también es que no haya, pues, más eh, hechos de corrupción, ¿no? Hechos que han estado constantemente ensuciando, ¿no? La bandera peruana, porque en realidad el Perú es un país tan maravilloso y no se merece todo esto. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a continuar con nuestra clase de historia del Perú. Ya estamos en los últimos temas, de aquí más o menos a un par de semanas más ya estaremos terminando nuestro temario. Y bueno, teníamos que hablar sí o sí, pues, acerca de la guerra que hubo entre Perú y España en el año 1865. ¿Ya, chicos? Entonces, España, ¿no? Recuerden pues que nosotros hemos estado pues, por cerca de 300 años bajo el dominio español, todo el periodo del virreinato bajo el dominio español. Y bueno, luego de la batalla de Ayacucho, ¿no? En 1824 se va a España, pero resulta que luego, al enterarse pues de la abundancia de guano que había en estas tierras, de alguna manera pues quiere regresar y recuperar ese dominio que tenía antiguamente durante el virreinato con el pretexto de que no se cumplió la capitulación de Ayacucho. Vamos a ver cómo es que se desarrolló esta guerra, cuáles fueron las causas, cuál fue el pretexto que usó España y sobre todo pues las consecuencias que hubo para nuestro país. Ya en aquella época, claro, todavía seguimos hablando del primer militarismo, todavía no hemos terminado ese enorme periodo en la historia del Perú. ¿Ya, chicos? A ver. Entonces, ahí está guerra entre Perú versus España. Solamente cerca de un año fue, 1865 a 1866. Y bueno, fue un conflicto bélico impulsado por España, ¿no? Por los grupos dominantes de España, con el fin de recuperar sus antiguos dominios en América, ¿no? Sobre todo de quiénes, del Perú. Recuerden que quiere recuperar sobre todo el dominio del territorio peruano, ¿no? Debido a que hay bastante guano y el guano pues es un elemento preciado por países europeos. ¿Qué pasó antes? Bueno, en 1861 España invadió a lo que actualmente es el país de Santo Domingo, ¿no? Y bueno, aquí en el Perú murió el presidente San Román, ¿no? Que gobernó luego de Ramón Castilla. Y bueno, ¿no? Asumió el gobierno su vicepresidente José Antonio Peset. Ya, chicos, ese era justamente el contexto peruano, ¿sí? En esos años, antes de la guerra que hubo con el Perú. ¿Por qué estalló la guerra? Bueno,
En primer lugar, si te preguntan cuáles son las causas de la guerra, aquí están. Interés de España en la posesión del guano y el salitre peruano. En aquella época, chicos, ya no solamente el guano era el único recurso por el cual se comenzaban a pelear los países, sino que comenzaba a relucir un nuevo elemento en aquella época también fertilizante y mucho más poderoso todavía que el guano, que era el salitre. ¿Sí? El salitre también era un poderoso fertilizante, claro, utilizado para la agricultura. Profesor, ¿de dónde lo sacaban? Ya, eso lo vas a investigar. Ya, eso lo vas a investigar. Pero en aquella época, pues va saliendo este nuevo elemento que va a ser también, pues, un protagonista para que se desarrolle una guerra importantísima aquí en Sudamérica, ¿no? La guerra del Pacífico. Entonces, ya varios científicos habían estudiado las propiedades no solamente del guano, sino también del salitre. Interés en recuperar sus antiguas colonias en América. O sea, España, quien tenía crisis económica en un momento, veía pues que podía recuperar sus antiguos dominios, ¿no? Que había durante el virreinato. ¿Cuál fue el pretexto español para declarar la guerra? Bueno, para empezar, pues que el Perú le negó el ingreso de una comisión científica española para estudiar el mar peruano. Aquí el Perú no lo autorizó porque ya sabíamos que estábamos en un contexto de expansión de varios países. ¿Recuerdas el imperialismo? ¿Recuerdas que en Historia Universal habíamos hablado del imperialismo? Ya pues los países europeos se están expandiendo, ¿verdad? Están buscando colonias. Entonces, en aquella época el gobierno peruano pensó que España también venía con esa intención de expandirse y otra vez pues declarar que somos su colonia. Entonces, no, prohibió el ingreso de una comisión científica. España en ese tiempo dijo, ¿cómo es posible que el Perú pueda detener el desarrollo científico, el desarrollo de la ciencia y bla, bla, bla? ¿No? Ese fue uno de los pretextos. ¿Qué más? Resulta que en una hacienda peruana, ya chicos, en una hacienda peruana llamada la hacienda Talambo, ahí se llama con T de taza, Talambo, resulta pues que ahí murió un trabajador español, un trabajador de esa hacienda, un peón de esa hacienda, ¿no? Murió. Entonces España dijo, ¿cómo es posible? Allá en Perú están matando a los españoles, a nuestros compatriotas, no, eso no puede quedar así, vamos a declarar la guerra. Y ese fue un pretexto. Mira, ya van dos pretextos para que nos declare la guerra. Y por último, ¿no? El no cumplimiento de la capitulación de Ayacucho. Para esto hay que recordar todos los acuerdos de la capitulación de Ayacucho cuando se realizó la independencia del Perú por la corriente libertaria del norte y según España nosotros no habíamos cumplido con varios puntos de ese acuerdo, de esa capitulación. Entonces, con esos pretextos, con esos motivos sin mucha importancia, nos declaró la guerra. Profe, pero ¿qué cosa quería en el fondo? Ah, ya, las causas. Interés de España en la posesión del guano y salitre peruano y el otro, interés de recuperar sus antiguas colonias en América. Esas eran las causas y por otro lado tenemos los pretextos. ¿Sí? Tienes que diferenciar muy bien para cuando yo te tome examen. Se firma, chicos, el Tratado Vivanco-Pareja, que fue un documento firmado por el presidente Antonio Peset, en la cual cede a las peticiones españolas. Profesor, ¿cómo es eso? Sí, pues España le dijo a Perú, ¿sabes qué? Si tú no me cumples con la capitulación de Ayacucho, entonces por lo menos me tienes que pagar, tienes que cumplir ahora con lo que quedamos en la capitulación de Ayacucho. Si no, va a haber guerra. ¿Qué dijo el presidente Antonio Peset? No hay problema, yo te pago. Te pago lo que hemos quedado en la deuda o lo que hemos quedado en la capitulación de Ayacucho. Para ese entonces, pues, el militar Mariano Ignacio Prado dijo, ¿cómo es posible que esté aceptando las condiciones de España, ¿no? Y mira cómo es, el general Mariano Ignacio Prado sacó del gobierno a través de un golpe de Estado a José Antonio Peset, ¿sí? Y justamente, pues, ¿por qué? Porque Peset había firmado este tratado y Banco Pareja, en la cual le iba a pagar a España. Entonces, Mariano Ignacio Prado dijo, eso no es posible, le hizo golpe de Estado a Antonio Peset y de esa manera Mariano Ignacio Prado asumió la presidencia. Así es como se forma pues a la vez una alianza, no solamente entre Perú y Chile, sino también, mira, buscan la alianza entre Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, mira, cuatro países, ¿no? La cuádruple alianza, chicos, para poder enfrentarse a España y evitar que nos derrote y se quede con nuestros recursos. ¿Sí, chicos? Es así como se forma la cuádruple alianza
Y claro, obviamente teníamos que ganar pues a España, ¿no? Así es como se iba desarrollando esta guerra. Algunos enfrentamientos, por ejemplo, el combate de Aptao, que se dio allá en Chile, en Puerto Montt, y bueno, el combate 2 de mayo, ¿no? Que siempre se rescata aquí en el Perú por parte de la historia, se desarrolló en el Callao. Y bueno, ¿no? Se obtuvo, ahí ganamos, ¿no? Y se obtuvo como héroe a quién, a José Gálvez. No confundirse, por favor, con Miguel Grau. Miguel Grau es en la guerra del Pacífico, en la guerra contra Chile. Claro, no confundirse, ¿ya? Él era el combate de Angamos. En cambio, acá es el combate 2 de mayo, ¿ya? Quien se tiene como héroe a José Gálvez. ¿Ya, chicos? Bueno, acá hay una tarea, investigar sobre el combate 2 de mayo este héroe, ¿no? José Gálvez. Esto voy a estar preguntando en clase también, a ver si lo vas pasando a tu cuaderno, por favor. Cualquier duda, pregunta que tengas, ahí en la clase en vivo lo vamos a estar hablando. ¿Ya, chicos? Cuídense bastante, nos estamos viendo el día lunes en la clase en vivo. Chao.